Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Iniciamos este segundo video donde vamos aprendiendo cómo utilizar la plataforma virtual de la Universidad Autónoma del Beni José Vallivian. En esta oportunidad aprenderemos a cómo organizar las aulas virtuales de nuestras asignaturas. También aprenderemos sobre el sistema de almacenamiento en la nube a través de nuestro correo institucional, que será de mucha ayuda para gestionar los archivos que estaremos compartiendo con nuestros estudiantes. Quiero mencionarles que este sistema de organización es una propuesta personal que me ha dado buenos resultados. Ya ustedes verán si realizan algunas adecuaciones o modificaciones de acuerdo a las características de sus asignaturas. Tienen que tomar en cuenta de que el sistema de organización que vayan a tomar debe ser entendible para el estudiante. Iniciaremos con la planificación de todas las actividades que desarrollaremos en nuestra asignatura. Lo primero que debemos de hacer es elaborarnos un documento como este, donde insertaremos todas las actividades que realizaremos. El primer paso, vamos paso por paso, tenemos que copiar, en este caso, todas las unidades temáticas que vayamos a avanzar o que estén contempladas en nuestra asignatura. En este caso, yo tengo una asignatura con 7 unidades temáticas. Mi carrera es una carrera que es anualizada y tiene 3 parciales y un final. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es determinar cuántas unidades temáticas desarrollaré o avanzaré en el primer parcial. En este caso yo planifiqué que en el primer parcial avanzaré 3 unidades temáticas, el segundo parcial 2 y el tercer parcial otros 2. Esto tiene que estar en relación o en correspondencia con el plan de clase o plan de aula que ya lo tienen elaborado. Segundo, como ustedes saben, el sistema de evaluación que se maneja en la universidad y en el sistema de la Universidad Boliviana es el siguiente. Las prácticas son evaluadas por un 35%, los parciales por otro 35% y el examen final por un 30%, y en total hacen los 100 puntos, ya que sería el puntaje final del estudiante. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es determinar qué actividades dentro de las prácticas y los parciales se van a desarrollar a través del aula virtual y qué actividades de manera presencial. En este caso, en el aula virtual, yo para mi asignatura planifiqué que solamente voy a evaluar tareas, cuestionarios y foros de debate. Y de manera presencial en el aula física, revisaré las exposiciones, recibiré algunos trabajos y tomaré algunos repasos. Después de determinar eso, lo siguiente que debemos hacer es asignarle una ponderación. ¿Cuántos puntos van a poder acumular los estudiantes de todas las actividades del aula virtual y cuántas de manera presencial? Esto ya cada docente debe de manejarlo de acuerdo a su criterio y de acuerdo a su asignatura. Por ejemplo, si mi asignatura es netamente práctica, quizá yo simplemente considere un 30% para las actividades del aula virtual y un 70% para las actividades presenciales. O no sé, ya cada uno puede ir viendo, quizá pueda darle mayor importancia al aula virtual, ponerle un 60%, y en las actividades presenciales un 40%. Ya eso cada docente lo determina de acuerdo a las características de su asignatura. Estos ítems que tengo acá, bueno, cada docente igual lo puede modificar. Yo puse estos ítems que voy a evaluar en mi asignatura porque yo considero, bueno, que son lo que debería de evaluar. Pero sin embargo, otro docente quizá no quiera pedir cuestionarios y tal vez quiera trabajar con investigaciones. Entonces le pone ahí, le asigna investigaciones y ya está planificado eso. Y de manera presencial quizá no necesite tomar repasos, sino tal vez trabajos de campo, que son generalmente lo que hacemos en las asignaturas prácticas. Entonces ya cada docente puede ir modificando, puede ir aumentando inclusive, pueden ser o quitando, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 actividades que se vayan a evaluar en el aula virtual, o igual de la misma manera, de manera presencial. Entonces, vamos a empezar con la planificación. Para este ejemplo solamente planificaré las actividades del primer parcial. En la unidad temática 1, yo simplemente quiero que me hagan una tarea. Entonces voy a asignarle ahí, tarea 1. Y quiero que me participen en un foro de debate. Voy a escribir ahí, foro 1. Ya tengo planificada entonces las actividades para el aula virtual para el tema número 1.
Esta tarea quiero que me la expongan. Entonces lo voy a evaluar de manera presencial acá. Y le voy a poner el nombre exposición 1. Y voy a cambiar esto acá, repaso. Y al final me van a dar un repaso de manera presencial. Entonces ya tengo las actividades de la asignatura número 1. De la unidad temática número 1. La unidad temática número 2. Acá quiero que me presenten un trabajo de investigación. Entonces yo voy a poner la investigación 1. Y ya. Simplemente eso en el aula virtual para esta unidad temática. Y acá de manera presencial quiero que nuevamente me expongan. En este caso sería una exposición. Una exposición número 2. Y quiero que me haga un trabajo, puede ser un ensayo, bueno, cualquier actividad que ustedes le pongan, trabajo 1. Ya, perfecto. Ya tengo entonces la planificación de la unidad 1, de la unidad 2. Ahora paso a la unidad 3. En la unidad 3 quiero que me elaboren otra tarea. Le voy a poner tarea 2. Quiero que me hagan esta vez una investigación más. Así que voy a asignarle una nueva tarea de investigación 2. Y de manera presencial quiero que me hagan una exposición sobre esta tarea y esta investigación que hicieron. Exposición 3, que sería en este caso. Y voy a tomar un repaso de todo eso, que va a ser preparatorio igual para el examen. Bueno, ya tengo todas las actividades planificadas, tanto en el aula virtual como de manera presencial, para mi primer parcial de las 3 unidades temáticas. Me voy al área del parcial. Generalmente yo tomo los parciales de manera presencial, pero quizá ustedes puedan considerar, si tienen una asignatura teórico-práctica, bueno, que la mayoría son teórico-práctica, podrían asignarle una evaluación escrita teórica en el aula virtual y una evaluación ya práctica de manera presencial. Por ejemplo, vamos a poner evaluación teórica. Esta evaluación teórica puede ser de que simplemente valga 30%. Le asigno ese porcentaje. Y la evaluación práctica, lo voy a abreviar, evaluación práctica, tenga el puntaje de 70 puntos. Para ya de esto sacar el 100 correspondiente al parcial del primer parcial. Y bueno, ya tengo entonces todas las actividades. A ver, recordemos. Mis actividades de las 3 primeras unidades temáticas correspondientes al primer parcial del aula virtual. Y que también voy a ir trabajando de manera presencial. Para sacar la puntuación de los trabajos que nos vayan presentando los estudiantes, lo que podemos hacer es lo siguiente. Puedo hacer de que todas estas actividades que están en el aula virtual tengan una valoración de 100. Es decir, la tarea 1, 100, la tarea 2, 100, la investigación 100, la investigación 2, 100, el foro de debate 100. Son 1, 2, 3, 4, 5 actividades que desarrollamos en el primer parcial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos los puntos que acumularon. Entonces, sumamos las 5 calificaciones, los dividimos entre 5 y lo ponderamos por el 60% que nosotros decidimos que iban a ser tomados en cuenta para el aula virtual. Y allá vamos a tener una puntuación. Supongamos que en la suma, la división y la ponderación por el 60% el estudiante sacó 55. Y hacemos el mismo trabajo acá. Pero esta vez de las actividades presenciales. Tuvimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 actividades. Hacemos la suma, cada actividad supongamos que valió 100. Hacemos la suma de las 6 actividades, los dividimos esta vez entre 6 porque fueron 6 actividades y lo ponderamos por el 40%. Y supongamos que sacó en la ponderación 38. ¿Qué es lo que hacemos al final? Sumamos el 55 de las actividades prácticas y el 38 de las actividades presenciales. ¿Para qué? Para obtener la calificación de la casilla de prácticas del primer parcial. Y listo, simplemente hacemos eso. Para el caso de los parciales, bueno, si en la evaluación teórica, igual, podemos en el sistema o en el aula virtual pedirle que nos evalúe sobre 100. Supongamos que el estudiante sacó 90, esos 90 lo ponderamos sobre 30. Supongamos que sacó 25. Y en la evaluación práctica el estudiante sacó 90, lo ponderamos sobre 70 y bueno, supongamos que igual sería 65. Hacemos la suma de estas dos notas, 65 más 25, y tenemos la calificación del primer parcial de esta asignatura. Y así sucesivamente vamos trabajando con los demás parciales y las siguientes unidades temáticas.
Una vez que hemos hecho la distribución de las actividades que realizaremos en el aula virtual y de manera presencial, lo siguiente que tenemos que hacer es organizar estas actividades en carpetas en el aula virtual, pero antes lo organizaremos en nuestro correo institucional. Para eso vamos a aprender cómo realizar el almacenamiento de archivos en la nube. Me encuentro ya con la sesión abierta en mi correo institucional. Lo que tengo que hacer para acceder al almacenamiento en la nube es darle clic en estos puntos y elijo la opción Drive o Drive, este triángulo de acá. Esta aplicación nos permite almacenar todo tipo de archivos. Es una memoria, es un flash virtual en el cual nosotros podemos guardar videos, podemos guardar documentos, podemos guardar todo tipo de cosas. En esta oportunidad yo les enseñaré a cómo organizar los contenidos que utilizaremos en el aula virtual. Pueden organizarlo por gestiones. Yo lo tengo acá organizado por gestiones. En este caso yo voy a organizar una carpeta de la gestión 2020. Para crear una carpeta lo que tengo que hacer es darle clic en un espacio en blanco, clic derecho, selecciono nueva carpeta y le pongo la gestión, que sería 2020. Abro la carpeta, no tengo nada todavía acá. Nuevamente clic derecho y voy a crear una primera carpeta que se va a llamar contenidos. Voy a crear otra carpeta que se va a llamar primer parcial. Otra carpeta que tendrá el nombre de segundo parcial. Y una última que será el tercer parcial. Si ustedes necesitan crear un cuarto parcial, pues lo crean, no hay ningún problema. Entonces, en estas carpetas yo voy a ir almacenando todos los documentos que voy a distribuir o trabajar con mis estudiantes. En esta primera carpeta de contenidos, lo que yo voy a hacer es insertar el texto base, los programas analíticos, algunos instrumentos que yo considere que son necesarios para el estudiante y todo lo demás. Ya tengo acá una carpeta. Quiero que mis estudiantes, en esa carpeta de contenidos, pues tengan todos estos archivos. ¿Qué es lo que hago? Voy a jalar solamente algunos. Agarro, jalo y suelto. Y acá automáticamente está empezando a subir los archivos. Y listo. Ya tengo guardado en la nube mi texto base, que está en formato PDF. Tengo unos instrumentos de investigación que voy a utilizar con los estudiantes, que está en un formato Excel. Tengo el programa analítico, que está en formato Word, y tengo unas diapositivas donde expongo los objetivos de la asignatura para que ellos puedan verlo. Y si gustan también pueden realizar un video de bienvenida para los estudiantes y de igual manera subirlo aquí en su carpeta de contenidos. Me voy a ir atrás. Entonces, en la carpeta de contenidos el docente pone todo su material, el texto base, el programa analítico y cualquier otro documento que considere necesario para el desarrollo de la asignatura en toda la gestión. En el primer parcial, en este primer parcial vamos a poner estas actividades. Primer parcial, realizamos o asignamos estas 3 actividades en el aula virtual. Entonces yo voy a crear en esta carpeta de primer parcial 3 carpetas con esos nombres: tareas, investigaciones y foros de debate. No se olviden, clic derecho, nueva carpeta, y le voy a llamar 1 tareas, 2 investigaciones, 3 foros. Listo, ya tengo mis 3 actividades que voy a desarrollar en el aula virtual. En este caso, en el primer parcial, en la primera unidad temática tengo una tarea, que es la tarea 1, y en la tercera unidad temática tengo una tarea 2. Entonces voy a abrir la carpeta tareas y ahí voy a ya ir guardando las tareas. Tengo acá mis 2 tareas, una correspondiente a la unidad temática número 1 y la otra correspondiente a la unidad temática 3. Las agarro, las suelto y listo. Ya tengo mis 2 tareas en esta carpeta. Lo mismo hago con las investigaciones.
tengo que elaborar un instrumento que me permita explicarles a los estudiantes qué tipo de investigación va a hacer, y lo mismo en la carpeta foros. Este procedimiento tienen que realizarlo para cada carpeta, para cada parcial. Tienen que crearle, al igual que acá, tienen que crearle las carpetas de las actividades, no se olviden, tareas, investigaciones, foros. ¿Por qué? Porque aquí yo puse esas actividades. Si en caso ustedes ponen repaso acá, por ejemplo, o cuestionario, pues tendrían que reemplazar esta carpeta de investigaciones y poner cuestionario. Y dentro de la carpeta poner los cuestionarios, que en este caso serían 2, porque que van a ser evaluados en la asignatura, en ese parcial. Entonces, el mismo procedimiento se debe seguir para el segundo parcial, para el tercer parcial y para un cuarto parcial en caso de que lo necesiten. Y de esta manera tenemos almacenados todos los documentos y archivos que vamos a utilizar en nuestra asignatura en la nube. ¿Qué ventajas tiene el almacenar estos documentos en la nube? Bastantes, porque en caso de que ustedes tengan los documentos en un pendrive externo o en un flash, en caso de que les entre un virus o en caso de que se los pierda, pues la información ya no se recupera. Sin embargo, en la nube lo único que tienen que hacer es ingresar a su correo institucional, ingresar a Drive, y ahí siempre estarán los documentos. La siguiente gestión, en caso de que ustedes hayan perdido toda su información de la gestión pasada, lo único que tienen que hacer es copiar esos documentos y llevarlos al otro lado, porque siempre van a estar ahí. Es decir, los documentos no se pierden. Es más seguro tener la documentación almacenada acá. Entonces, esta es la forma de almacenarlos, de organizar nuestra asignatura. Primeramente con este cuadrito. Y segundo, almacenando nuestras actividades en la nube, o nuestros documentos en la nube, haciéndolos por gestión, creando una primera carpeta que se va a llamar contenidos, donde vamos a poner todos nuestros materiales. Un primer parcial donde van a estar las actividades que vamos a desarrollar el primero, el segundo y el tercer parcial. En caso de que ustedes no puedan o no quieran almacenar sus documentos en la nube, pueden hacerlo de igual manera en una carpeta simple, como pueden ver acá. Yo tengo una carpeta que de igual manera está organizada por gestiones, en este caso la 2020. Aquí está mi asignatura de instrumento de especialidad. Tengo mi carpeta contenidos, en el que está todo lo que voy a usar: el video de bienvenida, el texto base, los instrumentos, el programa analítico, la diapositiva con la explicación de los objetivos de la asignatura, el primer parcial donde están las actividades, ahí tengo la tarea, las 2 tareas, los foros, debate. Bueno, ya tengo prácticamente ahí todo organizado. Una vez que tengamos todo organizado en nuestra aula virtual por carpetas, hayamos elaborado ya las actividades, lo que tenemos que hacer ahora es llevar toda esa organización al aula virtual. En este caso, ingresamos a la página. Si no saben el link para ingresar de manera directa a la página o a la plataforma virtual, pueden escribir en Google UABJB y les sale ahí la opción Universidad Autónoma del Beni. Nos vamos a aula virtual, sistema Mojos académico. Como pudieron ver, no me pidió ni el usuario ni la contraseña, porque ya yo lo tengo configurado ahí en mi computadora. Bueno, una vez que estoy acá, ingreso al aula virtual, a la pestaña aula virtual, administración. El aula virtual que estamos explicando acá, pues está creada para la gestión 2019. Ingreso mi contraseña. Una vez que me muestra esto, me voy a la pestaña administración. Me voy a crear aula virtual dentro de la asignatura que quiero organizar. Y me vengo acá al link, a este de acá, que dice instrumento especialidad 2. Me pide el usuario y la contraseña, lo escribo. Una vez que estoy adentro del aula virtual, lo que tengo que hacer es bajar un poco acá. Y nuevamente, vista general de los cursos, y aquí me aparece todos los cursos que tengo. En este caso, el instrumento o el aula virtual que voy a organizar se llama instrumento de especialidad. Le doy clic ahí. Bueno, como podemos ver, no tenemos nada aún, no hemos subido contenidos a nuestra aula virtual, y justamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir esta organización. Vamos a crear estas carpetas y vamos a empezar a subir los documentos, tal y como está dentro de estas carpetas. Entonces, volvemos al aula virtual, le damos clic en esta flechita que está al lado del engranaje, activamos la opción activar edición y seleccionamos la opción
añade una actividad o un recurso. Nos habilita esta ventanita, bajamos y seleccionamos la opción carpeta. Bajamos un poco acá y seleccionamos agregar. Le vamos a asignar un nombre a esta carpeta. El nombre que le vamos a asignar, no olviden que tiene que ser igual que esto. Entonces nuestra primera carpeta se llama 1 contenidos. Entonces le vamos a poner 1 contenidos. En esta parte de acá podemos escribir un texto donde el estudiante va a poder ver y va a poder entender qué es lo que puede encontrar el estudiante en esta carpeta. Por ejemplo, en esta carpeta encontrarán todos los materiales que utilizaremos en la asignatura. Y listo. Y activamos esta opción. Muestra la descripción de la página en el curso. Tiene que ser activada para que le muestre esto al estudiante. Ya hemos creado la carpeta, le hemos asignado un nombre, le hemos asignado una descripción. Lo siguiente que tenemos que hacer es agregar los documentos. Lo que tenemos que hacer es arrastrar acá y soltar los documentos que quiero que estén dentro de esta carpeta. Entonces voy a ir yo a mi carpeta, a la carpeta en el flash que tengo. Voy a la carpeta contenidos. Agarro estos 4 archivos. Los jalo. Y voy a soltarlos ahí. Y espero un momento a que carguen. Solo cargó uno. Bueno, no, ya va cargando. Y listo, ahí están los 3 archivos ya cargados. Me voy abajo y selecciono la opción guardar cambios y regresar al curso. Y como pueden ver, ya se me creó la carpeta contenidos. Voy a ingresar a la carpeta contenidos. Y como pueden ver, ya tengo ahí dentro mi texto base, los instrumentos, el problema analítico y los objetivos de la asignatura. Voy a ir atrás. Como pueden ver acá, aquí está la descripción. El estudiante, una vez que entre, va a poder leer esta descripción en el que se le está explicando qué es lo que contiene esta carpeta. Vamos a crear la segunda carpeta, que sería esta del primer parcial. Nuevamente seleccionamos añade una actividad o un recurso. Seleccionamos carpeta. Bajamos un poco y agregar. Y a esta carpeta le vamos a asignar el nombre de primer parcial. Primer parcial. Ya, si quieren igual podemos asignarle o agregar una descripción. En esta carpeta estarán las actividades que desarrollaremos en el primer parcial. Y nuevamente activamos acá el cuadradito, la flechita. Y bueno, aquí no vamos a agregar aún nada, porque dentro de esta carpeta vamos a crear otras carpetas. Quiero recordarles, en esta carpeta primer parcial tenemos unas otras carpetas dentro. Entonces no vamos a agregar ningún documento todavía acá, sino nos vamos a ir directamente a guardar cambios y regresar al curso. Listo, ya tenemos nuestra segunda carpeta, que es el primer parcial. Vamos a agregar la tercera carpeta, nuevamente con el mismo procedimiento. En este caso le voy a poner el nombre de segundo parcial. Ya agregamos estas dos, vamos a la segunda, segundo parcial. Igualmente, esta carpeta va a tener otras carpetas dentro, así que no voy a agregar ningún documento, sino directamente guardar cambios. Y por último, voy a agregar una última carpeta. Que tendrá el nombre de tercer parcial. No voy a agregar la descripción, ya ustedes ven si es necesario. Me voy a borrar archivos. Y listo, ya tenemos nuestra primera carpeta con todos los contenidos, nuestro texto base, el primer parcial, el segundo y el tercero. Voy a crear otras carpetas dentro del primer parcial. Ingreso a primer parcial. Una vez que estoy en esta carpeta de primer parcial, ingreso a esta parte, a este botón, a editar. Bajo un poquito. Selecciono esta opción de crear directorio. Agrego una carpeta, que en este caso, la carpeta, vamos a ver, estoy dentro de la carpeta primer parcial, se va a llamar tareas.
No olviden que estas carpetas, tareas, investigaciones y foros, las sacamos de las actividades que planificamos para el aula virtual. Entonces, voy a crear 3 carpetas con los nombres de tareas, investigaciones y foros. La primera se va a llamar tareas, crear directorio. Otra carpeta que se va a llamar investigaciones. Y otra carpeta que van a ser los foros. Una vez que hemos creado las 3 carpetas que están dentro de la carpeta del primer parcial, lo que debemos de hacer es justamente agregar, vamos a entrar a la carpeta 3, agregar las 2 tareas, pero no vamos a copiar estos archivos y los vamos a pegar en estas carpetas, sino vamos a aprender una forma de agregar las tareas usando ya el aula virtual, para que el sistema les pueda asignar una fecha de entrega, una hora de entrega y también una posible calificación de acuerdo al trabajo que vayan haciendo los estudiantes. Entonces, por el momento quedamos acá, así le damos en guardar cambios y listo. Ya tenemos nuestra carpeta primer parcial con las otras 3 subcarpetas llamadas foro, investigaciones y tareas. Como pueden ver, nuestra aula virtual ya está organizada de acuerdo, una vez más vuelvo a recalcar, de acuerdo a la distribución de actividades que hicimos en este cuadro, de acuerdo a la organización que hicimos en nuestra nube con las actividades, y también se podría decir que de acuerdo a esta organización que también se puede hacer en una carpeta normal o en un flash. Esta manera de organizar los contenidos le permite al estudiante poder ubicar de manera fácil las actividades que vamos a ir realizando. Por ejemplo, si el estudiante quiere o necesita el texto base, y él ya sabe a qué carpeta debe dirigirse, abrir la carpeta y sabe que ahí va a estar todos los documentos, el texto base en este caso, y todos los otros documentos que son importantes para la asignatura. Si en caso estamos en el primer parcial, y tiene que responder una evaluación, un foro, presentar un trabajo, él ya va a saber que se tiene que ir a la carpeta primer parcial y tiene que irse, por ejemplo, si tiene que responder un foro, a la carpeta foro, y bueno, ahí va a encontrar la opción o el trabajo que va a realizar. Quiero recalcarles que esta forma de organización es simplemente una propuesta. Ustedes pueden acogerla o si no usar otro sistema de planificación y organización. Les recalco que deben de cuidar de que la información o esto que se vaya a mostrar al estudiante debe de ser de fácil entendimiento, porque a veces los estudiantes no le entienden demasiado y no saben prácticamente dónde deben insertar la tarea correspondiente a, no sé, al parcial, dónde deben responder el foro. Entonces esto ayuda a tener todo organizado de acuerdo a los tiempos, a los parciales, y bueno, es una ayuda bastante buena para el estudiante y también para el docente porque lo tiene todo organizado. Habiendo ya concluido con este video, recuerden que tenemos ya una nueva tarea que consiste en organizar nuestra aula virtual, crear las carpetas y empezar a subir los archivos. Nos vemos en el siguiente video donde aprenderemos a cómo enviar tareas, cómo enviar foros de debate, cómo enviar cuestionarios y cómo hacer otras actividades más dentro del aula virtual.